Bendiga, hermanos. Estamos listos siempre, ¿verdad? Para poder compartir la palabra de nuestro Dios. He estado pensando mucho, hermanos, y pues nosotros, ahorita que está este viento, pues el domingo fue el día que empezó el viento bien fuerte, ¿verdad? Y ya teníamos ganas nosotros de decir, no vamos a predicar el último día de campaña, y después se vino el agua y pues ahí logramos salir adelante, pero tuvimos 6 días de campaña y el último día pues empezó el frío, el agua y bueno, pero no hay que detenernos, hermanos. Pero lo más importante es lo que la hermana mencionaba, que debemos de estar nosotros siempre orando. Si no estamos orando, estamos no haciendo la voluntad de nuestro Dios. Para poder lograr muchas cosas, hermano, necesitamos que Dios nos use por medio de la oración. Vamos a buscar, queridos hermanos, en Efesios 3. Vamos a hablar acerca de la segunda oración del apóstol Pablo. Amén. Efesios 3, hermano. Efesios 3. Efesios 3:14. El que pueda ponerse de pie, se pone de pie. Leemos todos juntos. Efesios 3, del 14 en adelante. Lo tenemos, hermano, digamos un fuerte amén. Gloria a nuestro Dios. Y dice la bendita palabra, ¿estamos listos? Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. 17. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la anchura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te suplicamos, Dios, que seas tú el que hable por medio de tu siervo. Tu siervo calla, Señor, y tú hablas por medio de tu Espíritu Santo, siempre dándole gloria a Cristo, poniéndome detrás, escondido detrás de la cruz de Cristo, para que sea Cristo glorificado, exaltado, alabado, y que Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Tema, queridos hermanos, la oración, la segunda oración de Pablo. Podríamos decir que es la segunda oración del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo pasaba constantemente en oración, pero en este caso, hermano, estamos hablando de Éfeso. Una ciudad, hermanos, cosmopolita, una ciudad donde era el centro, queridos hermanos, de moda, especialmente en ese tiempo. No crean que la moda viene de los años 50 para acá. La moda ha existido durante todos los tiempos, hermano. Pablo está en Éfeso, ya se fue de Atenas y llegó a Corintios, y luego, queridos hermanos, llega a Éfeso, como les mencionaba, recordando que la ciudad de Atenas, querido hermano, era una ciudad cultural, de educación, de conocimiento, y lo contrario, que él venía, si nosotros leemos Hechos desde el 14 hasta el 19, ahí encontramos esta historia bíblica que les estoy narrando, y no es una historia, sino que es la narrativa de Hechos de los Apóstoles. Desde que comenzó el ministerio del apóstol Pablo, hermano, todo fue para él oración, persecución. Así como él fue perseguido
así como Él fue perseguidor, también Él fue perseguido. Desde el primer momento que el apóstol Pablo se convierte al Evangelio, queridos hermanos, ya cuando lo llevaron a predicar por primera vez, a testificar del encuentro personal de Cristo que tuvo camino a Damasco, desde ese primer día que él estuvo en oración 3 días y que le devolvió la vista a Ananías, desde que él dio testimonio, ya lo estaban vigilando. Lo estaban vigilando porque lo querían asesinar. Ni había comenzado el ministerio del apóstol Pablo, y él tenía que estar sometido a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sometido a la oración, porque desde el principio él tenía persecución, querido hermano. Lo querían asesinar desde la primera vez, y él comenzó, amados hermanos, y todo siervo de Dios, todo hijo de Dios, incluyéndonos todos nosotros, necesitamos estar sometidos y preguntarle a nuestro Dios cuál es la voluntad de mi hermana Carmen, de Rosalinda, de mi hermana aquí, mi hermana allá atrás. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes? Ustedes no están por gusto en este lugar. Hay doble propósito en el llamado de Dios. El primer propósito, queridos hermanos, es ser salvos. Usted se le predica la palabra de nuestro Dios para que usted sea salvo. Pero cuando es salvo, no va a estar en esa sillita, aleluya, gloria a Dios, Cristo me salvó, sino que tiene el doble propósito de Dios, es que usted sea salvo y que sea instrumento para que otras personas sean salvos. Hay muchos textos acerca de la salvación, no se los voy a mencionar, ya lo saben, pero si no conocen el segundo propósito de Dios para su vida, está en Mateo 28:18, donde dice que debemos de hacer la gran comisión y hacer discípulos. Ustedes, después de ser salvos, tienen que ser discípulos. El apóstol Pablo entendió, y para poder entender lo que yo les estoy mencionando, para comprender esto, necesitamos hablar con el Rey. Para que yo pueda entender el propósito de mi vida, de Dios para con mi vida, tengo que estar hablando con ese Rey maravilloso, el cual servimos. Él nos va a ir dando la guía, nos va a ir dando, revelando qué es lo que Dios quiere que hagamos. A ustedes los tiene que usar el Señor para algo, como decía el hermano. Los va a usar para la limpieza, los va a usar de ujieres, otros para evangelizar, otros para misioneros, otros para predicadores, otros para pastores, para cualquier de los ministerios que está establecido por medio de las cartas del apóstol Pablo en Corintio. Hermanos, Dios quiere usarnos. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en el versículo 14 de Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas. Cuando hablamos de doblar rodillas, amados hermanos, estamos hablando de un acto que necesitamos tener en nuestra vida. Y ese es un acto de humildad delante de nuestro Dios. Debemos de doblar rodillas. Y muchos campeones, o como dice Hebreos 11, queridos hermanos, los héroes de la fe, que dicen Hebreos, todo lo lograron por medio de la oración. Y el apóstol Pablo conocía a tantos actores de la Biblia, donde todas las cosas y todos los triunfos que lograron fue por medio de la oración. Y el que les quiera ser más eminente en esta hora es la historia de Jabes, Primera de Crónicas 4:9. Ese le quiero recalcar. Podemos mencionar las 3 oraciones que hacía Daniel. Podemos mencionar la oración de Jeremías, que el profeta que decía, hasta hay un canto que dice, oraba y lloraba.
oraba y lloraba, oraba y lloraba. Él permanecía siempre sometido a la oración delante de nuestro Dios. Podemos ver las oraciones de David. David oraba también. Y una de las oraciones más profundas que él hizo fue cuando él pecó contra nuestro Dios. Y podemos ver cuántos salmos donde habla de oración. Todos los profetas de Dios lograron los objetivos que Dios había mandado por medio de la oración. Amados hermanos, para saber la voluntad de Dios necesitamos orar. Oraba uno de los profetas menores, Nahum, Oseas, y de repente oraba Ezequiel, y de repente venía, dice la Biblia, vino la palabra de Jehová al profeta Oseas, vino la palabra de Jehová al profeta Ezequiel, vino palabra de Jehová al profeta Daniel. Entonces, ¿cómo va a venir la palabra de nuestro Dios a nuestra vida, hermanos? Por medio de la oración. Amén. Entonces, queridos hermanos, para poder comunicarnos con nuestro Dios, necesitamos tener una actitud de oración delante de nuestro Dios y una actitud, amados hermanos, de humildad. Si no hay humildad, quebrantamiento de nuestro Dios, no hay comunicación con nuestro Dios. Por eso Efesios, queridos hermanos, Efesios habla 3, desde el 15, desde el 14 en adelante. Por esa causa doblo mis rodillas. Y ese acto es acto de humildad. Ese acto es un acto de reverencia a nuestro Dios. Debemos de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga en oración para que nuestra iglesia crezca, para que nuestra iglesia camine de acuerdo a tu voluntad y que miembros nuevos vengan a la iglesia? Nosotros tenemos un proyecto en la iglesia. Vamos a empezar un proyecto más fuerte, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos ganar almas. O sea, no podemos estar nosotros sin comunicación con Dios, además de la revelación. No necesitamos que venga alguien y nos diga, el Señor dice que hagas esto y esto. El Señor dice que haga esto y aquello. ¿Qué quiere el Señor? Usted le puede preguntar al Señor, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Aquí está. No necesitamos engañadores. No necesitamos personas que nos vengan, mejor lo digo la palabra, a darnos atolito con el dedo, sino que necesitamos sumergirnos en esta palabra. La profecía está aquí dada. El ministerio profético terminó en el Nuevo Testamento, el ministerio apostólico terminó en el Nuevo Testamento. Ahora la profecía que tenemos es la Biblia. Todo lo que queramos obtener, revelaciones de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aquí va a estar en la Biblia. Me decía un hermano y me decía, hermano, hoy amanecí y Dios puso en mi corazón algo así. ¿Y qué piensa usted eso? Que si Dios pone en su corazón, ¿será de Dios o será de nuestro ego, de nuestros sueños? Porque comimos mal, porque nos desvelamos, porque tuvimos problemas. Dios puso en mi corazón. Pero fíjense que me decía el hermano, yo busqué la Biblia y ahí decía lo que Dios puso en mi corazón. Esa es revelación de Dios. Esa es revelación de Dios, porque todo está revelado en la palabra. Y nosotros para hacer la voluntad debemos de preguntarle a Dios. 2, 3 años y medio se detuvo en Corintio. El apóstol Pablo fue de problema en problema, de persecución en persecución. Cuando hizo el primer viaje misionero, queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Hechos, dice que hizo el primer viaje misionero y antes de enviarlos, queridos hermanos, oraron por ellos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo
tuvo que ver en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Dios tiene que hablarle a usted por medio de la oración. Dice la palabra de Dios, Hechos 13:2, ministrando estos. Bueno, se lo voy a leer desde el 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ya había una iglesia en Antioquía cuando Dios envió el primer viaje misionero al apóstol Pablo. Ya había una iglesia. Y dice la palabra de Dios, había en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Lucio de Cirene también fue uno de los protagonistas cuando Cristo fue crucificado. Él aparece allí, hermano. Entonces Simón, el que se llamaba Naén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Número 2, oiga bien, ministrando ¿quién? Estos al Señor. O sea, ministrando entendemos que es clamando, orando, pidiéndole al Señor, hablándole al pueblo, diciéndole al Señor quiere que ustedes se sometan más a servirle, a orarle, a hacer la obra de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos ministrando al Señor, y oigan bien, y ayunando. Entonces creo que tenemos que hacer ayunos. ¿Cuántos ayunos están haciendo? Si no los están haciendo, hay que hacerlos. Y no es porque no está bien lo que están haciendo, es para que nos metamos más. Y de esa manera Dios va a dar una revelación de nuestra vida y vamos a comprender cuál es la misión de esta iglesia y cada miembro de esta iglesia para hacer la obra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué proyecto Dios nos va a dar para que salgamos adelante? Y dice la palabra de Dios, ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Los enviaron. Yo ya había dicho para qué. Y era para ser misionero. Entonces, hermano, habiendo ayunado, dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí llegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Fue enviándolos y fueron, amados hermanos, predicando la palabra de Dios, haciendo grandes maravillas. Estaban trabajando en la obra de Dios. Y lo que yo les mencionaba, amados hermanos, es cuando llegaron a Derbe y a Listra, el apóstol Pablo a Iconio, amados hermanos, el apóstol Pablo les hablaba con denuedo y ellos se molestaban. Ellos se molestaban porque el apóstol Pablo hacía milagros a tal grado, amados hermanos, que en el 12 le llamaban a Bernabé, como eran bien religiosos, idólatras, le llamaban Júpiter a Bernabé y a Pablo Mercurio, porque veían que andaban haciendo milagros, querido hermano. Pero si ustedes no nos vamos a entretener mucho en esto, pero si ustedes leen desde el capítulo 7 de Hechos, van a ver que cuando Pablo hablaba con poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Él tuvo el encuentro con Cristo camino a Damasco. Los apóstoles en Hechos 2:4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Tenían palabra de poder. Dice la palabra de Dios en
en Hechos 8, dice en Hechos 9, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y en Hechos 15 dice que con solo la ropa de los enfermos se la ponían al apóstol Pablo y la tocaba, eran sanados los enfermos. Pero cada vez que ocurrían esas cosas, ¿por causa de qué? La oración que ellos mantenían permanentemente, que se traduce la oración entre comunicación entre Dios y nosotros. Dice la palabra de Dios se me ha olvidado, Jeremías 33:3 dice, hay mucha gente que le llama a ese texto la línea telefónica entre Dios y los hombres. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, esa comunicación la permanecían permanentemente. No vamos a caer mal, hermano, cuando estemos siempre predicando la palabra, evangelizando, oyendo música. Vamos a caer mal, vamos a estar oyendo unos cantos en nuestra casa cristianos y va a venir el vecino y nos va a poner reggaetón a todo volumen. Vamos a caer mal, pero debemos de hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo, durante el recorrido de Hechos 10, después de la historia de Cornelio y Pedro, de Hechos 10 en adelante, se ve de que siempre que ocurría, siempre que el apóstol Pablo predicaba y se convertían muchas personas, siempre que el apóstol Pablo llegaba a un lugar y hacía milagros, siempre que el apóstol Pablo, por medio de su mensaje, contendía con los falsos de esa época, hermano, siempre se levantaban algunos. Siempre los judíos se levantaban contra ellos. Siempre los judíos lo perseguían. Incluso, hermano, hay una parte aquí que el apóstol Pablo estaba predicando en Listra, creo. Y dice que los de Listra los siguieron hasta Iconio. Los siguieron hasta estas dos ciudades gemelas que se llaman Derbes y Iconio. Son dos ciudades, Derbe y Listra. En el versículo 16 son dos ciudades gemelas, le llaman, porque las dos están a la par. Y fíjense que desde Iconio siguieron al apóstol Pablo. Después que se levantaron los judíos contra él, los siguieron hasta Iconio. ¿Para qué? Para irlo a poner en mal, para levantar en sedición a los de esa ciudad. Y ahí, queridos hermanos, en el versículo 14, después de esa ocasión, amados hermanos, en el versículo 14 es cuando apedrearon a Pablo. Imaginen, o sea, ya no era que se levantaban contra él, sino que también lo apedrearon y lo dejaron por muerto y lo llevaron jalando. Y usted sabe cómo apedreaban a la gente en tiempo antiguo. Lo agarraban a pedradas y la hermana Verónica salía corriendo. No era así. ¿Saben ustedes cómo era? Ahí ustedes ya saben. Bueno, les voy a contar. Como que partieran una naranja en dos, habría un hueco como una naranja en dos así, grande en el suelo. Allí tiraban al que iban a apedrear y ese hombre, aunque quisiera salirse, no se podía salir. Allí no había tal, que yo soy karateca, que yo soy espadachín, que yo soy bueno para correr, soy atleta. No había tal. Ahí quedaban todas las huellas enterradas y no se podían salir. Así los apedreaban. Y lo dejaron apedreado y lo dieron por muerto. Y dice la palabra de Dios en Hechos 14 que el apóstol Pablo fue llevado arrastrado, raspándole la espalda, rompiéndose de su ropa, arrastrado hasta fuera de la ciudad.
Lo dieron por muerto. Y allá vamos, se levanta, vámonos, Bernabé, sigamos predicando. Esa es la persecución. Entonces, hermanos, pero necesitamos comprender que para que nosotros podamos hacer lo que el apóstol Pablo hizo, necesitamos estar permanentemente en oración. Volviendo a Efesios, queridos hermanos, dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién doblar las rodillas? Ante nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él explicaba aquí que doblaba sus rodillas ante el Padre. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos salvos porque Jesucristo fue enviado por medio del Padre a morir a la cruz del Calvario por todos nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. El apóstol Pablo tenía claro los conceptos necesarios del por qué le motivaba y le llevaba a someterse y hacer la obra del Señor, y él se postraba en oración para hablar con Dios, y cada vez que él oraba, Dios le revelaba algo, queridos hermanos. Entonces, y el apóstol Pablo sabía que la mejor arma para poder vencer y llevar y hacer la obra de nuestro Dios era por medio de la oración. Es la mejor arma. Comprobado por Daniel, comprobado con Jeremías, comprobado con David, comprobado con los profetas menores, los profetas mayores, y especialmente, queridos hermanos, en el libro de Crónicas 4. Libro de Crónicas 4, si nos vamos a Crónicas 4, primero el libro de Crónicas 4, 9, dice la bendita palabra de Dios, y habla de la historia de Jabes. Dice la bendita palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, que significa tristeza o dolor. Y dice en el versículo 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. No es como ahora muchos falsos que dicen: yo harto, yo declaro, yo no sé qué, yo aquí. O sea, no es bíblico lo que dicen. Él lo primero le dice: si tú tuvieras misericordia, un acto de humildad, si tú me usas para el propósito tuyo, si tú me dieras bendición, dice, si tú me dieras bendición, ensancharas mi territorio. Segunda petición. Tercera petición: si tu mano estuviera conmigo. Tercera petición. Cuarta petición: y me librares del mal para que no me dañen. 4 peticiones específicas que Jabes hizo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice la palabra de Dios: y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando yo leo la historia de Jabes, siento un paralelo del apóstol Pablo, que él leía la Tanakh o el Antiguo Testamento, como ustedes le quieran decir. Acuérdense que cuando el apóstol Pablo, los apóstoles estaban en el ministerio, ya existía el Nuevo Testamento. Ellos tenían conocimiento del Nuevo Testamento. Los fariseos se podían, especialmente el libro de la ley, ellos se podían el Pentateuco de Moisés, ellos se lo podían de memoria, y ellos exigían cosas que ni ellos podían llevar. Entonces el apóstol Pablo conocía la historia de Jabes, y él se puso a pensar:
que fuera yo como Javes. Y miren qué tremendo. 3 meses y medio se detuvo a predicar en Éfeso el apóstol Pablo, porque él sabía que allí en Efesios, como era una ciudad estratega, queridos hermanos, él sabía que en Efesios estaba rodeada de muchas ciudades. Ahí estaba todo Asia Menor, ahí estaba Esmirna. Efesios pertenecía a Esmirna, y ahí estaba un golfo donde al otro lado del golfo estaba Corintios, y al fondo del mar Mediterráneo estaba Israel, y entre medio de ese golfo ahí estaba la isla de Pasmo, donde fue exiliado el apóstol Juan. Él sabía que allí era un lugar estratégico, y él sabía, hermano, que era menester poder fundar una iglesia. La primera iglesia que fundó el apóstol Pablo, Éfeso. Después se acuerda que el mensaje en el Apocalipsis de las 7 iglesias, Esmirna, o sea, Éfeso era estado de Esmirna, y por causa de Éfeso, que estaba a la salida de un río muy influyente, a la par que desembocaba en el mar Mediterráneo, en ese golfo, queridos hermanos, él sabía que allí era un lugar estratégico. Él sabía que allí se iban a fundar muchas iglesias después de haber fundado Éfeso. Por eso el apóstol Pablo se estuvo allí 3 años y medio predicando la palabra de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, amado hermano, debemos de ver cómo el apóstol Pablo sabía que en Asia Menor había muchas posibilidades de engrandecer el reino de Dios. Así podemos saber nosotros. Texas es un lugar estratégico. Texas está tantos lugares, Cantón San Miguel, está el Cujucuyo, está allá ¿cómo se llama? El Tamarindo, San Tiburcio, Los Horcones, Las Negritas, está por este lado muchos lugares. Son lugares estratégicos, y el apóstol Pablo sabía, queridos hermanos, que Éfeso era una ciudad estratégica. Por lo tanto, el apóstol Pablo se queda allí 3 años y medio, y él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros, hermanos, como miembros de la familia de Dios. Y esta es la segunda oración que hace el apóstol Pablo, porque la primera es la que compartimos el otro día, que estaba en Efesios 2, queridos hermanos. Efesios 1:15 dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. La primera oración del apóstol Pablo. ¿Y por qué oraba el apóstol Pablo? Porque él sabía que algo grande iba a suceder alrededor en Efesios y alrededor de Éfeso. ¿Fue difícil? Claro que sí. Por eso se quedó mucho tiempo el apóstol Pablo. Si nos vamos a Hechos 18, ahí hablamos de aquel hombre artífice de Templencillo de Diana, que él reunió a todos los artífices y formaron una revuelta donde en Efesios contra el apóstol Pablo. Lo mismo de siempre, el ataque de los judíos. Él decía, oiga lo que decía él decía: es que hay un tal Pablo que alborota Éfeso, decía así.
Y no solo alborota a Éfeso, sino que alborota a todo Asia. Cuando el apóstol Pablo llegaba, había peligro para todas estas naciones que practicaban la idolatría. Y los templencillos que hacían estos artífices eran en honor a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, la diosa que ellos veneraban, la diosa donde estaba en una cumbre o una loma o una colina, estaba el templo en lo alto, y aquí abajo habían sacerdotisas que se prostituían, sacerdotisas del templo de Diana, se prostituían para poder supuestamente venerar a la diosa Diana. Y el apóstol Pablo era tan maravilloso la palabra que Dios depositaba en él, que les dijo, en una ocasión les dijo a ellos, al Dios, porque dicen que ellos tenían altares de dioses en todo lugar, y por allá había un altar donde decía al Dios desconocido. Y el apóstol Pablo era tan maravilloso y astuto, y Dios usaba a ese Dios desconocido del que yo predico, a ese Dios desconocido, porque él sabía, queridos hermanos, que algo grande iba a pasar allí en Éfeso. Por lo tanto, sabemos de que esta carta surge, amado hermano, para darle ánimo a la iglesia de Éfeso. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis, queridos hermanos, Apocalipsis 2:4, ¿qué había pasado con la iglesia de Éfeso? Ya estaba fundada, pero ¿qué había pasado? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, queridos hermanos. El apóstol Pablo sabía que estaban en una ciudad llena de comercio, llena de negocios, llena de lugares de comerciantes, de gente que llegaba a comprar piedras preciosas, a comprar ropa, pieles, y era una ciudad productora de todo lo que necesitaba otras naciones y que estaba tal vez de moda. Y era una encrucijada de muchas naciones, era un lugar portuario, así como lo era Corintio. Entonces, Dios usa en el primer viaje misionero de Pablo, a él lo eligió, y eligió a Bernabé, y nos los mandó con un propósito de poder expandir el evangelio a las ciudades gentiles. Porque ya estamos hablando de ciudades fuera de Israel, queridos hermanos. Y él dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo ya para ir finalizando, hermano? Le dice, ¿por qué dobla sus rodillas? Él podría no interesarle, no importarle la iglesia que él había fundado. Hay que vean cómo hace. Aquí en nuestro país hay una iglesia que se llena la boca de decir, necesitamos una pareja de misioneros para que vaya a fundar una iglesia en tal lugar. Y un día estaban dando el testimonio y se llenaban la boca de decir de que no había terreno. Una persona les proporcionó para mientras un terreno, y en ese terreno había un palo de mango, y debajo de ese palo de mango empezaron a hacer la obra de esa persona, y la iglesia no le ayudaba en nada. Deja a los dos misioneros sin darles nada, ni una ayuda. Y
Yo pienso que tampoco es así, porque el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que la iglesia de Jerusalén recogía ofrendas para poder soportar, o sea, mantener el ministerio de Pablo. ¿Cómo iba a viajar? Yo he viajado a diferentes países y sí, he viajado hasta en Ray cuando me ha agarrado la tarde y sí, la gente se dispone a ayudarle a uno. Hay gente que me ha llevado y me dice, hermano, pasemos aquí, comamos, está bien, vaya, pasemos pues, y a la hora de pedir, pida lo que quiera, yo voy a pagar. O sea, hay gente que se preocupa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esas cosas? Yo creo que no están bien. Entonces, Jesús dice la palabra de Dios que las mujeres le servían ¿con qué? Con sus bienes. O sea, hay cosas que son antibíblicas y no podemos mandar a la hermana al otro lado de Pañanarapa, a la hermana Carmen, ya hay un campo misionero allá y ahí vea cómo más. Ahí come coyotes, vigea los coyotes, porque ahí abundan los coyotes, ahí mata un coyote y lo hace asado de vez en cuando y come. Y tampoco es así, hermano, sino que el apóstol Pablo era ayudado, soportado por las mismas iglesias, incluso la iglesia que lo lanzó les proporcionaba, queridos hermanos. Regresó del primer viaje misionero y ya pues, como Juan Marcos se les regresó. No les mencioné esa historia de que además de Bernabé y Pablo iba Juan Marcos. Y Juan Marcos, cuando vio que cayeron las primeras pedradas y la primera persecución, se dio la vuelta y se fue de regreso, se regresó. Bueno, pero ahí lo dejamos para otro día, solo les menciono eso. Entonces el apóstol Pablo, ya para ir finalizando, hermano, dice que dobla sus rodillas. ¿Para qué, hermano? Para que de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, o sea, para todo el pueblo de Efesios que toma nombre en el cielo, porque está respaldado por Dios, porque está, tiene cobertura de Dios. Y dice el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos, hermanos, con el poder en el interior de su espíritu. Yo oro, hermanos, decía el apóstol Pablo, quiero que ustedes oren también. Quiero que el espíritu de hermana Carmen, espíritu de hermana Verónica, se fusione con el espíritu del Señor para que haya revelación de los propósitos de Dios en sus vidas. Y dice el 17, primeramente, que el Espíritu de Dios se fusione con el Espíritu nuestro, con el Espíritu de los Efesios, con cada espíritu. Recuerden que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y lo que Dios necesita para comunicarse es su espíritu. Y dice el versículo 17, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. ¿Qué debe haber en nuestras vidas? Cristo en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces quiere el apóstol Pablo que aprenda, que quiten todas esas tradiciones, todas esas cosas de esas ciudades que son religiosas, y que habite Cristo en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en qué. Cuando habita el amor de Cristo en nuestras vidas, vamos a estar cimentados en el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 18. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, toda la iglesia de Éfeso y toda la iglesia en la actualidad, porque es para nosotros esta palabra, cuál sea el poder de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de Cristo, que Él es sin límite. Versículo 19, con este vamos a terminar. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El pastor Jared está loco.
pastor Silas, los hermanos de la iglesia del tabernáculo, están locos, andan siguiendo a un Dios que no tiene poder, así nos tratan. O sea, este conocimiento de Dios excede todo conocimiento humano, y nosotros, por medio de la palabra, somos llenos de todos los atributos de Dios, de toda la plenitud de Dios, de todos los dones de Dios, de todos los frutos del Espíritu, de todos los ministerios del Señor. Ahí están descansando para que sean tomados por nosotros y los podamos tener por obra, queridos hermanos. Finalizamos con el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podamos, de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso que pedimos, hermano, eso Dios lo va a dar en abundancia. Por eso dice este texto, hermano, el 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, a lo espiritual, a lo de lo alto, queridos hermanos. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor. Bendice la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista de Xistepeque, Señor. Ayúdales, oh Dios, a cada miembro, Señor, a que sean llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que su espíritu, el espíritu de ellos, se fusione en todo momento, en todo tiempo, las 24 horas, Señor, los 325 días del año, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan comprender, Señor, cuál es el propósito tuyo para la vida de ellos. Bendícelos grandemente, bendice sus familias, bendice la obra aquí, Señor, y que tú siempre los respaldes para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendiciones, hermano.